Para que puntos de vista plurales se encuentren, Núcleo Comunicación del Sureste los pone en observatorio. ¡Comenzamos! Estamos iniciando la semana en observatorio. Saludo como cada lunes a quienes nos acompañan para hablar de esos temas relevantes que se tienen en el estado y en el país y a nivel también internacional. Gracias a don Carlos Valladares, quien siempre nos habla sobre estos temas. Carlos Valladares, economista. Buenos días. Muy buenos días, auditorio. Muy buenos días, compañeros de la mesa. Ana Rosa, buenos días. Ileana Gómez, abogada. Buenos días, Anita, a quien nos hace el favor de acompañarnos y a nuestros queridos amigos de la mesa. Buen día. Adriana Ortiz, también abogada. Muy buenos días, un gusto, como siempre, iniciando esta semana, verles, escucharles y también que nos escuchen y nos vean. Y la pimienta, como dice usted, don Carlos. Homero Jorges, periodista. Muy buenos días, para que vean que aquí sí se usa. La pimienta es que llegó temprano. La equidad de género. Ana Rosa empezó presentando a los hombres. Claro, hoy toca. Bueno, no sé si porque ya tenía mucho que no venía don Carlos, por eso lo presentaste primero, pero Sí. bueno. Nos pusimos muy contentos. Exacto. El próximo lunes tampoco estaré. Ahí está, ya nos avisó. Ya lo correteé. Ya Ah, lo correteé. Bueno, pues arrancamos con los temas de hoy. Es precisamente la visita que hizo el fin de semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Estuvo en Calakmul, inauguró el sábado un centro libre para las mujeres, un espacio que lo que señalan es dedicado a brindar servicios gratuitos de asesoría legal, psicológica, trabajo social y empoderamiento económico. Un día antes, la presidenta de México estuvo en un encuentro con sus homólogos de Guatemala y Belice. Se reúnen en México, en el municipio de Calakmul, para establecer el corredor biocultural de la Gran Selva Maya. Son 5.7 millones de hectáreas las que buscan evaluar. Y aquí también destacan temas importantes, porque este convenio tripartita entre estos países hablan de la tala inmoderada que hay, hablan también sobre estos asentamientos irregulares, es parte, y de la inseguridad. Son parte de los temas que se están tocando. No se habló mucho durante el evento, pero en un video que muestran, ahí sí tocan estos temas, sobre todo de inseguridad. Y previo, la presidenta también tuvo una reunión con el presidente de Guatemala, y es uno de los temas que tocan también la inmigración, los pasos que se tienen entre ambos países, pues temas relevantes, ¿no? Este fin de semana que sin duda se tocaron por parte de la presidenta de México. Don Carlos. Bien, me parece que siguen insistiendo en profundizar el proyecto del Tren Maya. Creo que eso nos conviene a todos en la península, pero no solo en la península, parece que también nos vamos a Centroamérica con esta invitación que hacen para coincidir. Por cierto, un poco inusual casi, ¿no? Esa reunión tripartita de histórico, México, dijo la presidenta. sí, de México con Belice y Guatemala, que son nuestros vecinos del sur. Y bueno, hablando de cuestiones internacionales, como decías, nada se hace sin el visto bueno del tío Sam. Yo creo que ante la gran penetración que tiene China en el sur del continente, probablemente esté esto en la lógica de integrar un poco más Centroamérica, es decir, de Panamá, del canal hacia el norte. Y el Tren Maya es una buena posibilidad de que esto pues logre extenderse. Lo vieron con buenos ojos, desde el principio. Belice y Guatemala han externado buenas opiniones ya desde el tiempo de López Obrador, en el sentido de que les gustaría integrarse al proyecto. Me parece que por ahí puede estar el key de esto, ¿no? Integrar a Centroamérica. Centroamérica a nosotros nos ve como nosotros vemos a Estados Unidos, un coloso. Son pequeñas, muy pequeñas sus economías. Prácticamente podríamos decir que hay países de Centroamérica que tienen el tamaño de algún estado de nuestra república. Por ejemplo, Guatemala es muy parecido en tamaño con Chiapas, El Salvador con Puebla, en fin. Tenemos ahí similitudes
pues muy, o mejor dicho, disímiles las diferencias en tamaño. Somos una potencia también a nivel mundial, somos la 13ª economía del planeta y ellos pues ni juntos lograrían eso. Así que sí nos ven con interés y les abre la puerta ya desde el sexenio anterior este proyecto. Ahora me parece que lo que están haciendo es profundizarlo y bueno, eso traería buenas noticias no solo para nosotros, ojalá y en esa penetración que se hace hacia Belice y hacia Guatemala, está empezando en el área de Calakmul, penetrar por ahí, ya lo he mencionado en este programa antes, es orográficamente más sencillo, es más plano que meternos por el lado de Chiapas, que es sumamente complicado, está en el cinturón de fuego, ahí es zona volcánica, y es complejo ahí trazar las vías férreas, todo es posible, pero es más sencillo que entremos por el lado de Campeche, ojalá y lo tomen en cuenta. Eso es cuanto, Ana Rosa. Liliana Gómez. Pues mira, aquí el planteamiento de tus dos temas, creo que todas las políticas que sean de implementación de manera positiva para las mujeres hay que aplaudirlas. Este centro libre, ¿cómo es? Centro libre para las mujeres. Bueno, es me parece como que un hermanito muy pequeño y muy peculiar de lo que en algún momento se concibió como los centros de justicia para las mujeres, que era una política mucho más estructurada, mucho más armada, pero además mucho más, de mucho más impacto realmente, porque tenía muchísimos más servicios. Aquí nos hablan que efectivamente, que si son en asesorías, que si son trabajo social, que si son... Sí, pero eso, o de empoderamiento, que sería un cursito, una cosita así. Yo de verdad creo que, aplaudo cualquier cosa que sea para voltear a ver a las mujeres y que de verdad sea para su beneficio, pero creo yo que hay políticas mucho más fuertes y mucho más importantes como son esto de los centros de justicia para las mujeres, donde además nosotros fuimos pioneros con una política además social. Tuvimos la oportunidad, fue para el sexenio de Fernando Ortega que se implementó, incluso era Renato, el procurador, que además fue el que trajo la política, y tuve la oportunidad de estar en ese proyecto y ver cómo se desarrolla. Fuimos a muchos otros centros de justicia en el país, y aquí se le dio además es esa vista que es la vista o la modalidad o la implementación del rasgo social. No solamente era que estuviera el tema de la asesoría, pero además el Ministerio Público, pero y además el albergue, pero además en el empoderamiento. Y con todo ello se ve implementado, por supuesto, el trabajo social y todas las acciones que necesitan para cubrir esas necesidades. También estaba el DIF, que era muy importante, no solamente para arropar a las mujeres, sino arropar toda la familia, porque están los niños, porque también están los abuelitos que viven con esas mamás que se quedan solas. Entonces, había toda una política social que era tan importante para arropar en su totalidad las problemáticas de las mujeres que son tan complejas. Entonces, no desdeño de ninguna forma, pero con toda honestidad, creo que estas pueden reunirse en un DIF municipal y dar todo esto, lo que están implementando, ahí se da a través de la Procuraduría de Protección. Puede ser implementada las asesorías legales, pero también pueden ser implementados los trabajos sociales, y también ahí mismo se hacen todos aquellos cursitos y demás para el supuesto empoderamiento de las mujeres. Entonces, a mí me parece que se está quedando pequeñito, ojalá y sea un ejercicio que permita más adelante implementar algo mucho más elaborado y de mayor y de mejor impacto para las mujeres que tanto nos hace falta. Ahora, fíjate cómo además me dio mucho,
digo, una acción que está para implementarse también se vio ensombrecida por los comentarios que se hicieron, porque es una acción que se está implementando para mujeres indígenas. Y bueno, y a lo mejor ahora que todo se critica, ahora que todo se cuestiona, vimos comentarios muy negativos en contra del discurso de la gobernadora, que bueno, en realidad ni al caso, o sea, me parece que ella lo que dice es una verdad, ser mujer. Dolorosa, ¿verdad? Dolorosa, pero real. Esa es nuestra realidad y eso nos enseñan incluso a los que tenemos oportunidad o hemos tenido oportunidad de estudiar en algún momento algún curso de derechos humanos o alguna maestría o algún diplomado o demás, cómo esta dolorosa realidad está resumida cuando tú, además de ser mujer, además de ser indígena, además de ser discapacitada, además de ser pobre. Entonces, se te va complicando el panorama. Es el reconocimiento y también es decir, interiorizar esto pasa y por eso tratamos de implementar estas pues políticas, ¿no? A lo mejor al día de hoy, no sé, Adriana, que se ha vuelto tan difícil la expresión, lo que es política o no políticamente correcto, o lo que se asume como política o no políticamente correcto. Llegamos a cuestionar pues una acción que a lo mejor nosotros que bueno, en algún momento vimos acciones mucho más, más complejas y más completas, decimos, bueno, ojalá este sea un ensayo para que posteriormente pueda ser algo mayor, pero de ninguna manera denigrar o cuestionar o criticar negativamente, como he visto en las redes que se está suscitando, incluso la red de abogadas indígenas, ¿no? Que incluso quieren una disculpa o sea, me parece que nos estamos excediendo ya para cuestionar y criticar y entonces dices, pues ya no podemos decir nada, ya no podemos hablar, ya no podemos reconocer. No, o sea, se está reconociendo que hay un problema, no de hoy, de toda la vida. Es histórico, se está reconociendo un problema. Estamos haciendo algunas pequeñas acciones y bueno, esperemos que esto sea, como digo, el ensayo de algo mucho más impactante, real para las mujeres. Y ahora, en el tema de pues esta reunión donde está la presidenta y donde hay el reconocimiento también de un problema, porque nosotros lo sabemos, nosotros lo escuchamos, sabemos que hay una tala inmoderada, sabemos que hay mucha delincuencia, muchas problemáticas, la migración, cómo es el tránsito. Estos tres países, al ponerse de acuerdo, a decir, vamos a hacer algo juntos, creo que también es de reconocimiento, ¿no? Y también de subrayar que se quieren implementar acciones y que no nos van a dejar solos, porque muchas veces nosotros no es decir solamente es problema de México, sino también es estos tres países, pero y además Campeche que tiene que enfrentar, ¿no? A través de esta parte limítrofe. Es decir, no vamos a estar solos tampoco como campechanos, porque el que esté nuestra presidenta acá es reconocer que tenemos una necesidad y que hay que enfrentarla. Esperemos que eso se traduzca en recursos, porque ustedes saben que si no hay recursos, pues no hacemos nada. Porque sí tenemos todas las muy buenas intenciones, por ejemplo, el tema de la tala que es tan terrible, de repente amanecen hectáreas, ¿no? Bueno, el tren. Bueno, y luego, pero bueno, no hay vigilancia y la vigilancia se traduce en recursos, pero no hay ministerios públicos, pero no hay, o sea, toda la infraestructura que se necesita para poder enfrentar todos los problemas que se tienen y que atañen en pues tan diversos y tan complejos, ¿no? Entonces esperemos que esta carta de buena voluntad por parte de estos tres países, pero además yo sí creo que la presidenta desde que está parada acá es porque sí realmente quiere combatirlo y quiere enfrentar todo esto que se está presentando. Vamos a esperar cómo se desarrolla, porque también de buenas intenciones está el camino al infierno. Ya como que ha habido muchas. Así es. Pero fíjate en ese tema de las mujeres que planteas recientemente, el fin de semana, la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión, parece que así es el nombre, la REDMI, da a conocer cifras
en alusión al tema de la violencia hacia las mujeres, específicamente en el tema de la violencia sexual, y da datos donde señala que en Campeche, en lo que va de este 2025, el corte de junio, hay 45 carpetas por violación, lo que significa, dicen ellas, que son 7 mujeres al mes son víctimas de violencia sexual. Lo cual significa que se ha incrementado de una manera impresionante. Exponencial. Porque además cabe señalar, el que exista la intención de la integración de una carpeta, quiere decir que muchas otras mujeres más no han denunciado. Entonces, imagínate, por 7 podríamos decir que hay delitos sexuales, muchos más, porque por cada una posiblemente hayan 9 o hayan 7, sí, que no denuncian. Por todo lo que representa, por el tema cultural. El delito sexual además es integral, no solamente es el tema de la violación, sino cualquier otro delito. De cualquier sexual abuso, acoso, etcétera. Pero en este tema creo que sí es violación. ¿no? En este sí. Entonces, tiene que ver con temas culturales, pero tiene que ver con temas estructurales de la familia, y también tiene que ver con los costos que significan y el desgaste que significa presentar una denuncia y integrar una carpeta. Entonces, muy pocas. Y sin embargo, mira cuánto ha subido. Sin embargo. Entonces, por eso te digo, el hecho de que exista un lugar con muy buena intención, que es que te den asesoría jurídica, creo que me parece que el ensayo está bonito, pero está mejor que haya un real acompañamiento, como en un centro de justicia para las mujeres, donde es de manera integral. Así es. Bueno, incluso en la misma comparecencia, hablando de este mismo tema, el fiscal habla, porque se le cuestiona, vamos a adelantarnos un poco sobre el tema del caso de Susan, y él dice que de acuerdo a las cifras que tienen, y seguramente las abogadas nos van a poder hablar más de este tema, que al final los abogados se ponen de acuerdo ante las denuncias y que ellos pues se desisten y no pueden hacer nada con estos temas de violación. Es lo que él especificó. No son absolutorias, no son, eso fue lo que él dijo en la... Para Incluso, empezar, si ya se denunció y se está, no se está integrando una carpeta, no hay nada que hacer, no se puede llegar a ningún acuerdo. No es un delito donde digan hay arreglo de partes y ya no pasa nada. Hay otros que sí, pero en el caso de violación no. Hay que dejarlo con toda claridad. ¿En cuáles sí? En los de violencia contra las mujeres. Han empezado a poner... En eso sí, cuando la mujer se retracta, usualmente porque la familia o el violentador le mete presión, la mujer se retracta y entonces ahí sí la fiscalía está obligada a dejar de ejercer cualquier acción. Eso es cuando es violencia física, pero no cuando es una violación. Cuando es una violación no hay nada que hacer, aunque la mujer se retracte. Es que últimamente hemos visto argumentos así medio raros, ¿no? Por ejemplo, eso que te digan que se ha incrementado la delincuencia y los delitos de alto impacto por la oscuridad, por la basura y por dices como que... Pues es para echarle la culpa a otra autoridad. Eso, pero esa es la cosa, ¿no? Pues es quererte lavar las CFE manos. o al municipio, porque no está limpiando. Diría Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Lo que aquí decía la maestra Ileana, ¿no? Tenemos 2 casos muy recientes. Mientras las instituciones no acompañen, no hagan su trabajo como lo deben hacer, no encubran cuando tienen que encubrir, en las propias dependencias de gobierno hay denuncias contra las mujeres y no hacen nada. ¿Por qué? Porque no quieren afectar al funcionario, no quieren al amigo. Y entonces aquí tenemos 2 casos muy recientes, ¿no? El de Araceli y el de Susan. El de Araceli nunca le hicieron caso. Yo no vi a ninguna institución de la mujer acompañarla o abanderando. No había la fiscalía, aunque dicen es que no hubo una denuncia formal. Pues entonces, si ahí están en las redes sociales, si recontrarrevisan las redes sociales. Ni tampoco hubo acompañamiento de derechos humanos, porque derechos humanos sí cuando nada más lee alguna nota debería de estar presente y asumir. Sí, pero derechos humanos anda desaparecido, ya existe, tiene mucho tiempo. Razón. Está muy encargado, está ahorita dedicados a firmar convenios, acuerdos, a meter iniciativas y a la foto, ¿no? Porque en realidad seguimos esperando, por ejemplo, el dictamen de los policías. Y lo de las cámaras y así. Lo de las cámaras, todavía lo seguimos esperando y ha hecho mutis hasta ahorita. Y lo vemos ahorita con los familiares de las personas estas que secuestraron, que tienen que ver con el caso Araceli, que tampoco las están protegiendo, lo estamos diciendo nosotros. Ahí está
los audios donde la gente dice, estamos en peligro y nadie nos presta atención. Ahí fueron a la vicefiscalía y los mandan para otro lado. Entonces, esta es una serie de cosas que dices, bueno, si no comenzamos, en el punto de partida no empezamos bien, pues todo se echa a perder. ¿Y cuál es el punto de partida? Pues es el gobierno. Si el gobierno no empieza a acompañar todos esos casos, pues obviamente van a terminar mal, como han estado terminando. ¿Vimos acaso alguna institución de la mujer que acompaña el caso de Susan? No, prefirieron voltear para otro lado porque ¿qué van a hacer? No se iban a meter en problemas. Y dice Ileana también que pues ahorita todo nos parece mal, todas las expresiones, sí, pero desde ahí del gobierno, sí, claro, de los diputados, diputados federales, senadores, diputados, dices algo y enseguida te demandan, o sea, ya no puedes decir nada, somos el país en el que ya no se puede decir nada. Claro, claro. Entonces, desde ahí está el problema. El problema es que nos hemos dedicado a instaurar efemérides para ver que tenemos en cuenta a la mujer, al hombre, al campesino, al pescador, al agrónomo, a todos, pero en realidad no trabajamos y nos hemos dedicado a poner moñitos y lucecitas y tampoco hacemos lo que tenemos que hacer. No vamos a lo decorativo, pero en el fondo no atendemos nada. A mí, por ejemplo, me parece excelente, excelentísimo esto que están haciendo de las áreas de la declaratoria de la Gran Selva Maya, me parece excelente, siempre lo hemos comentado aquí, y hay que decirlo que en los gobiernos de López Obrador y de Claudia Sheinbaum es cuando más áreas en Campeche se han protegido, ¿no? Tenemos, bueno, los petenes no lo hizo López Obrador, pero no ya tenemos protegido. Pero lo amplió. Sí, ya tenemos los petenes, Balanquín, Balancú, tenemos Calakmul, entonces toda esa área. ¿Cuál es el problema que le veo? Y no lo veo yo, recién acaba de declarar la secretaria de Medio Ambiente de Campeche, que nos invadieron, me parece que 300 hectáreas por gente que está viniendo de Chiapas y están haciendo asentamientos. Hubo la denuncia de Jopelchen, el secretario de Jopelchen y Calakmul también, que se abrió un nuevo poblado por menonitas, ¿no? Entonces, no hay la prevención o no hay la vigilancia, ¿no? Hasta que se asientan y devastan todo, dicen, bueno, tenemos este problema, pues sí, ¿ya para qué? Si ya devastaron lo que tenían que devastar, lo que hay, tiene que haber vigilancia para prevenir, y me parece que también en estos gobiernos han destinado los menores recursos para hacer ese, y lo vemos aquí con la pesca, ¿no? Ya me estoy yendo de tierra, me estoy yendo al mar. Él está en todo. Pero es el ejemplo, ¿no? Aquí vemos a los dueños de barcos, a los pescadores ribereños que están pidiendo auxilio porque les depredan el pulpo, les depredan todas las especies marinas que están en veda, y no vemos resultados. Es más, la CONAPESCA anda escondida. No dan una información la CONAPESCA, no da una información la Secretaría Marina, no dan información nadie. Además, para la CONAPESCA solo existe el Pacífico. Sí. El Golfo no les interesa. Históricamente así ha sido. La CONAPESCA es de allá, del Pacífico, y adiós todos los demás. Terrible. Pues vamos a una pausa y continuamos para que hable el licenciado Mero sobre este tema, si quiere abundar, si no pasamos al otro. Que habla maestra Adriana. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NSS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Bueno, regresamos al observatorio, maestra Adriana. Pues bueno, este tema yo destacaría 3 cosas, ya hago un comentario al margen. La primera, yo coincido con lo que ya se dijo. Me parece muy buena iniciativa de la presidenta hacer una integración del sur, de la frontera sur de México. Siempre, pues por cuestiones históricas, por cuestiones económicas, por cuestiones de tamaño de la frontera, pues siempre volteamos al norte, ¿no? A la relación que tenemos con Estados Unidos y Canadá, y poco volteamos al sur, porque además como es el sur pobre, el sur de menos oportunidades, el sur que duele, que le duele a todos, pues no hay eso. A veces no nos atrevemos o daba miedo, y me gusta esta intención, que espero que de buena intención se traduzca en hechos, con políticas públicas y recursos que puedan aterrizar los proyectos,
Digo, de entrada, de jalar al presidente de Guatemala, de invitarlo, al primer ministro de Belice, y bueno, la presidenta no solo estuvo en Campeche, primero estuvo en Quintana Roo, después estuvo con nosotros, seguramente incluirán a Chiapas, que también tiene una frontera con esos países, porque pues, lo interesante sería que fuera el concepto completo. No escuché que estuviera nadie de Chiapas en ninguna de estas dos reuniones, posiblemente la presidenta lo tiene en su agenda y lo hará después. Pero bueno, resulta interesante y espero sí que de la declaratoria se pase a los hechos y que haya un verdadero impacto. También recordemos, y tomo algo de lo que dice Carlos, que en eso sí puedo coincidir, donde dice que pues nada se hace sin que el tío Sam no lo diga. La verdad es que parte de estas grandes caravanas de migración ilegal que llegan a Estados Unidos vienen de esta frontera sur. Entonces, seguramente es parte también de estos nuevos acuerdos que están existiendo con nuestros vecinos del norte y pues incluirá algún tipo de controles diferentes a esta migración ilegal. Entonces, por eso, bien, me parece una buena iniciativa. Hay muchas cosas que podría decir que creo que quedan en el aire del tema, pero en general pues lo veo con buenos ojos y con una expectativa positiva. Esperemos si avanza o se quede en una declaratoria bonita que no sabemos qué más va a pasar. Sí, porque obviamente se requieren recursos tanto económicos como humanos para vigilar, porque no se puede hacer el nombramiento o la declaratoria. Y no pasa nada más, ¿no? Y sí, es la Gran Selva Maya y el nombre suena muy bonito, pero pues hasta ahí se queda. El segundo tema que yo destacaría mucho es que también han estado diciendo una y otra vez que la relación entre la presidenta y la gobernadora no es buena o fue tensa o tuvo un antecedente tenso. La presidenta ha venido varias veces a Campeche, que también eso es importante destacarlo, pero nunca la había escuchado una expresión tan afectiva, tan cálida hacia la gobernadora. Hasta le dijo gracias por existir y habló de la publicación esta de Irreverente y demás. Entonces, más allá de un mensaje entre líneas, creo que sí marca una pauta de una relación que desde nivel nacional se quería plantear como no tersa, o sea, como de pique, como de contradictoria, y de pronto escuchas a la presidenta, que además no le gustan mucho los elogios, entonces, porque yo no la he escuchado elogiar. Muy parca en eso. Sí, con una expresión así, lo cual, qué bueno que suceda, porque pues también puede abrir la pauta a Nos da esperanza de que tenemos opciones, que tenemos opciones para desarrollo económico, pero para desarrollo social, pero para desarrollo cultural, o sea, qué padre. Es bueno, digo, la verdad es que es bueno, y tercero, ya cerrando tercero, me paso al tercer punto, el tema de las mujeres. Creo que Ileana ha dado una explicación muy clara. Yo estuve siguiendo el discurso de la presidenta porque desde que ella asumió posesión dijo que cuando llegó ella y llegamos todas y demás. Y la verdad es que a casi un año de llegar ya a su primer año de gestión, además de los discursos, yo no he visto acciones concretas de apoyo a las mujeres. La verdad es que es muy poco. Lo que he visto sí son declaraciones, buenas intenciones, esta postura, pero no he visto acciones concretas. Entonces, ver este programa de pronto me llamó mucho la atención y dije, wow, qué buena iniciativa. Ya cuando la empecé a rascar y se los comparto, pues la verdad es una iniciativa que ya existía. No es nada nuevo y ahí es donde empiezan a surgir mis preocupaciones. Este programa existe desde hace muchos años porque la presidenta dijo que su intención es que en cada municipio del país se reproduzca este centro libre para las mujeres. Eso, uno, ya existía. Dos, cuando vi las fotos del edificio que estaba atrás, dije, este edificio ni siquiera es nuevo. Los tinacos que estaban arriba se veía que la base tenía daño, aunque estaba muy pintadito por abajo. Entonces, dices, aquí hay algo que tampoco le entiendo a esta política. Entonces, por eso además llamó mi interés y porque el tema de las mujeres pues me interesa mucho, ¿no? Entonces, empecé a rascar y lo que veo es
esta política existía desde años atrás, y en la época del presidente Peña Nieto, se hizo a través de una institución que ya desaparecieron, que fue el Instituto de las Mujeres, se llamaba a nivel nacional, y que ahora pues es la Secretaría de las Mujeres, que tiene Citlali, que fue secretaria general de Morena, ¿no? Dicho sea de paso. Entonces, lo que vemos ahí es que existía un presupuesto que hacía que los estados en cada municipio aperturaran estas unidades de género, de apoyo a las mujeres que tenían una trabajadora social, un abogado y un psicólogo. O sea, no es nada nuevo. Esta política ya existía y estaba en los municipios. Lo único es, y los municipios, como dijo la presidenta, estaban obligados a darte el espacio donde pudieran trabajar. Usualmente, ¿qué pasaba? Pues el municipio, la verdad que sabemos todos que tiene pocos recursos, y entonces lo que hacían es que dentro de alguna instalación municipal te daban un espacio. Sí, del DIF. Regularmente el DIF. Regularmente el DIF, y en ese espacio estaban este personal que se contrataba de manera anual, o se contrata de manera anual para hacerlos. ¿Qué tiene de malo esta política? Que el presupuesto es tan restringido, y yo no creo que haya cambiado, y si ya cambió, pues ojalá no me respondan y me lo digan con la claridad. Me encantaría estar equivocada, pero este presupuesto lo que tenía es que alcanza solamente para 6 meses u 8 meses del año. Como 8 meses, sí. Y el demás tiempo tienes que cerrar ese centro, a menos de que el Estado le ponga recursos. Y la verdad hay que decirlo, cuando a mí me tocó y yo pedí que el Estado le pusiera recursos, no le quisieron poner recursos. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú lo estirabas lo más que podías y llegabas a 8 o 9 meses, pero había 3 meses del año 4, que esas instancias, a pesar de la voluntad municipal, se tenían que cerrar, y dejabas otra vez a las mujeres con las que ya habías trabajado durante esos meses, pues en el abandono, en el olvido. O las tenías que canalizar, que no había mucha opción, y no hay mucha opción para canalizarlas. Entonces, regreso, esta política lo único que hizo fue cambiar de nombre, desde mi perspectiva, a estos centros libres, que sigo sin entender un poco el porqué de la palabra, pero a algo que ya existía, que ya estaba trabajando, que tenía el mismo sentido, el mismo origen y demás, y que sí sirve de apoyo a las mujeres. Pero si no cambió en el sentido de cómo llega ese recurso, cuánto tiempo opera ese recurso y demás, la verdad que va a seguir siendo una política inercial que no llega a tener un impacto directo porque no tiene una permanencia permanente. Y eso es muy complicado. Entonces, está bien, y yo espero que así sea. Me encanta que pongan en la agenda el tema de las mujeres, pero creo que sigue sin ser, a ver, el discurso es muy bonito, el discurso de apoyo a las mujeres es precioso, el tema de decir avanzamos todas y demás, pero si atrás no hay recursos, si no hay políticas claras, no pasa, porque en los hechos estamos viendo que suceden las cosas contrarias que ustedes acaban de comentar. Pasa una situación que involucra a una mujer y tenemos desde respuestas que dice un fiscal de nuestro estado, pues no podemos ir en contra, o no pudimos librar órdenes de aprehensión en contra a unos sujetos presuntamente violadores, porque la afectada, la víctima, no me dio su nombre completo. Pues qué bendito favor. Entonces ahora ¿quién investiga aquí? O sea, pero además entonces ahora cuando seas sujeto de una violación tendrás que preguntarle al señor su nombre completo por para favor. que yo pueda ir a denunciar, ¿no? Y puedan desde ir antes, o sea, porque si no se te puede olvidar. Me parece verdaderamente inaudito que pasa en situación hoy en el 2025, en pleno 2025, sigamos con situaciones de esta naturaleza que son durísimas. Entonces, resumo, me parece muy bien, me gustó mucho, qué bueno que la presidenta está, qué bueno que se hace todo lo que se dijo, pero reitero, de buenas intenciones no se va a acabar la violencia contra las mujeres, de buenas intenciones no se van a acabar los problemas de migración ilegal, ni de tala clandestina, ni de la pobreza, ni de asentamiento de los países, ni de misoginia en los poderes, a veces. Claro. Los poderes, así es, no se van a acabar. Entonces, si no hay un cambio real, si no hay políticas que hayan, poco se va a poder hacer, y la verdad, pues vamos a seguir aplaudiendo algo en la superficie y tapando lo que abajo
es una realidad que le duele a todo mundo y que nadie quiere voltear a ver ni hablar de ella. Porque también ahora hablarla es... no sé. Te puede ir muy mal. Y cada vez más restricciones, ¿no? Vemos penosamente, por ejemplo, las comparecencias, no es el tema, ¿no? Pero ¿cómo es posible que los propios diputados se dejen, ¿no? Se dejan de que les impongan, de que no puede haber un diálogo con el funcionario que te va a ampliar la información? Que vimos una comparecencia donde no te amplían nada de información. No, porque están hechas a modo, a modo de que no sufran los funcionarios. Claro, pero ¿y qué van a estresen? ¿Qué van a ampliar si de entrada los restringes en el tiempo que van a exponer? Y de entrada te dice a los diputados, no hay nada de diálogo, y estos van a preguntar 5 veces, estos 2 y estos 1, y se acabó. Y nada de diálogo, nada de réplica, ¿no? Y ahora los funcionarios, bueno, en este estuvo muy suave la comparecencia, no hubo ya esa confrontación que vimos en la anterior, pero ya los funcionarios iban a confrontarse, ¿no? Tú le decías algo que no les gustaba y te decía, usted también tiene un problema con la policía, ahí te cállate, porque es como una amenaza. Pero es interesante porque sí hubo cierta madurez. Adriana fue diputada en la legislatura. Sí se ponían muy buenas, pero también había una restricción, lo que pasa es que pues no te dejabas que te la pusieran o te la impusieran. Pero ahora sí, ¿no? Sí, ahora vi mucho más disciplinados por todos. No a todos, fíjate. Ahí se vieron los acuerdos, ¿no? Algunos diputados, sí, 2 o 3 diputados en especial, obviamente no de Morena, sino de Movimiento Ciudadano y del PRI. Sí las vi más centradas en este rol, además de lo que sí me permite hacer la Constitución y sí me permite cuestionar, más allá de este acuerdo absurdo que en su momento promovió el propio Morena, pues para proteger aún más a los servidores públicos del Poder Ejecutivo. Que ya hay que decirlo, que ya se volvieron expertos en darle la vuelta a todo, ¿no? Le dan la vuelta a todo. Por ejemplo, yo escuchaba a un secretario decir, no se ha ido ISA. Pues no, nadie está diciendo que se ha ido, están cerrando sucursales. Nadie se ha dicho que se ha ido, están cerrando. Aquí acabo de pasar aquí cerca del Malecón, había una instalada, ahí de la Avenida Gobernadores, había otra, está cerrada. Sí, siguen habiendo esa marca de farmacias en Campeche, pero también es cierto que han cerrado varias sucursales y eso significa que hay desempleo. Claro. Es gente que se queda sin empleo. Bueno, en la comparecencia del fiscal, volvemos con ella. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Le pregunta Adelma Ravelo al fiscal y le dice la presidenta de la comisión, no diálogo. ¿Sí? No diálogo, le dice. Cuando le quiere contestar el fiscal, a Adelma le dice, no diálogo. Y él se voltea y, ¿qué está pasando? Y le dice, ¿tiene los datos? Sí, bueno, sí. O sea, si tienes los datos, sí. Si no los tienes y te incomoda, pues no hables, ¿no? Entonces, más que claro la situación. O sea, es tristísimo. Y aparte, un mal recinto, ¿no? Como es el extemplo de San José. O sea, pero ¿dónde está ahí es donde preguntamos, ¿y dónde está el cambio? Ese es el cambio, ese no es el cambio que querían. El cambio de lugar. No, ni ellos. Nada más el cambio de lugar y el cambio de formato a un formato todavía más restrictivo. Sí, pésimo. Menos posibilidades de rendición de cuentas. Porque al final. Eso es lo que no se quiere. Sí. Es un ejercicio. Entonces, cuando dices, ¿para qué quieren las comparecencias? En realidad no amplían ni dejan que cuestionen nada, porque vimos a muchos que cuestionaron la mayoría. Pues dices, como para qué pierden su tiempo y destinan tantos recursos a ese tipo de eventos, recursos que se pueden... Hombre, pues ya no lo hagan. O con situaciones absurdas, ¿no? Porque parecen niños, parecen adolescentes. Vemos de Movimiento Ciudadano a Gypsy Estrella y a Pedro Hernández McDonald reclamándole al de Bienestar, a Esteban Hinojosa, que porque le gugusta andar sin camisa. Ay, por Dios. Es problema de sus redes sociales. Él puede hacer lo que le da la gana en ese sentido. Pero son como adolescentes. No es que yo lo aplauda, pero no es un tema relevante para una comparecencia. Me parece fuera de lugar. Pero además no es un tema de que el señor lo esté haciendo
en la cuenta de la secretaría que preside, es su cuenta personal. O en el evento, bueno, no sé. Tú en tu cuenta personal puedes hacer lo que quieras, no siempre y cuando te lo permitan. Bueno, pero además, si te están dando un espacio para interactuar con un funcionario con el cual le tienes que hacer preguntas con las acciones respecto a sus obligaciones y responsabilidades, aplícate en eso, Claro. porque son muy pocos los tiempos que les dan, muy pocas las perderlo, oportunidades para perder, perder, saber si por qué te encueras o no te encueras, o sea, eso es otra cosa. Problema de él. Así es. Pero O sea, a eso mí es lo lo que que sí me interesa es saber qué acciones has implementado, por qué hiciste esto, por qué no hiciste esto, o sea, eso es lo que me importa. Va a ir Eso de, es- ¿Va a ir de traje Zelensky hoy a la Casa Blanca o va a ir en...? Exacto. O sea, a ver, eso es lo importante. Si, ¿cómo va a ir Zelensky o el acuerdo que va a haber en la Casa Blanca? Eso ¿no? es lo que nos debe importar. Entonces, sí, yo creo que el tema de las comparecencias es un tema pues interesante en hablar, no interesante en lo que sucedió ahí y en lo que aportó a la información, a la rendición de cuentas, a la transparencia. No, me parece que no fue así. Me parece que fue el peor ejercicio de los 4 años de gobierno que he visto. De acuerdo contigo. Y no porque lo aclaro, porque después dicen que los servidores públicos no hayan mostrado disposición. Me parece que en la mayoría de los casos, excepto 2 o 3 casos ahí que son muy obvios, que algo pasó, la mayoría de los servidores públicos incluso decían, me da más tiempo, déjeme terminar, porque pues no, a veces no puedes decir. Porque a ti te conviene de informar y transparentar. Porque además para eso es las comparecencias. Pero para comenzar, ¿por qué amontonar a los secretarios, no? Desde ahí ya le está restando importancia a cada uno. Porque van por ejes. Ahí, sí, pero a ver, tú estuviste en la legislatura pasada y aunque fueran por ejes, te decían, tal secretario y tal secretaria comparecen de 9 de la mañana, uno a 11 de la mañana y el otro de 11:30 de la mañana a 2 de la tarde. Ok, a las 5 de la tarde nos vemos de nuevo para comparecer fulano y mengano. Ahora pero ahorita no, amontonados. El primer día creo que 5 o 6 secretarios comparecen. Sí, porque son los más, el jefe de gobierno. Aquí, para comenzar, el mismo Congreso le está restando importancia a cada uno al trabajo de cada uno de los diputados. A ver, ¿y cuál es la crítica de la oposición? Que este gobierno no ha hecho nada. ¿Le da la razón? Le da la razón, dice, ¿por qué? Porque no quieren ampliar porque no hay nada que ampliar. ¿No? Entonces los amontonamos a todos en un mismo horario para que no se vea, ¿no? Porque supongo que algunos no habrán mucho que decir, pero hay otros que sí han hecho. Claro. Sí han Pues hecho sí, y que han implementado por supuesto. acciones y políticas que sí están. Y la mayoría ha trabajado, Claro. unos no han trabajado, pero la mayoría ha trabajado. La mayoría sí. Y también le restas importancia Por al supuesto. trabajo que han hecho. Bueno, temas pendientes que no cuestionaron los legisladores y que lo hicieron al oscurito en su momento fue la aprobación de la despenalización del aborto. Tuvieron a la secretaria de Salud enfrente y nadie le cuestionó ¿Qué acciones han para que se pueda lograr esa política? Porque incluso la misma secretaria no ha querido hablar del tema. En el caso de los medios de comunicación que se le ha cuestionado, ella no quiere hablar del tema, señalan por ahí que es por un tema religioso, pero ella es una funcionaria. Claro, y si no hoy, puede con eso, a que casi renuncie. 4 o 5 meses que se aprobó, no hay información al respecto. Claro. Y ahí lo tuvieron los diputados que aprobaron Pero la parte de la votaron Ana Rosa, que votaron en Ana contra, Rosa, pero tú- cuestionar este Ana Ana asunto. Rosa, pero tú dicho eres mal para pensada, exhibir. tú eres Ay, mal pensada. ay, barbaridad. A los diputados no se le acordó el tema, no se le acordó, o sea, no es que no hayan querido, no se les vino a la mente. Pues sí, tanta. Claro. Tanto trabajo que tienen. Trabajo que sí. tienen, no se les acordó a nadie. O sea, Vamos a una pausa rápidamente porque nos va a cortar Julio ya Sí. y seguimos platicando. Creo que sí. No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Bueno, este observatorio fue un tema de las mujeres, hablamos precisamente de las mujeres, es un tema importante, muy, muy importante, Muy importante. ¿no? Porque aparte, cada día salen
nuevos temas, con el caso de violencia, de denigrar a las mujeres, a las niñas, ¿no? Que poco se habla del tema de abuso hacia las niñas, hacia las infancias en general. No solamente hablamos del abuso sexual, sino el tema psicológico, el tema económico con ellos. Pero en Campeche, pues, como bien adelantaba el licenciado Mero, se tienen 2 casos que no hay que perder de vista. El caso de Susan, porque ya tenemos que llamarla así, porque ya inició un proceso, pues, legal, y el caso de Araceli Contreras, hoy difunta, que salió a decir que no se iba a morir, que la iban a matar, y hay así fue, al final así fue, y hoy hay 3 personas desaparecidas por esta situación. Bueno, secuestradas. Hay que llamarle las cosas tiene como razón, son, ¿no? Secuestradas son testigos, se habla. Porque cuando te dice que encontraron a una persona dentro de un coche, fallecida, con balazos en el cuerpo, pues como que no te quisiste morir, ¿no? Como que te mataron. Efectivamente, hay que llamar a las cosas por su nombre. Recientemente en el tema de Susan, ya estas personas ya fueron vinculados a proceso por delito de violación tumultuaria. El caso es bien sabido, esta muchacha tuvo que salir a dar la cara, decir su nombre completo. Y valientemente, hay que decirlo, valientemente. Ella dice, yo bueno, tuve la oportunidad de entrevistarla tanto a ella como también en su momento a la mamá de uno de estos jóvenes. Ella pues ha señalado, ¿no? Yo no salí con nadie desconocido, yo los conocía, ¿no? Temas como esos. Tenemos el otro lado, una mamá diciendo que pues cree en la inocencia de su hijo. Pues ambas partes válidas, ¿no? Y volvemos al tema también de la revictimización, porque hoy tenemos a 4 mujeres, a 4 mamás, echándole todo a la... saliendo a dar la cara por sus hijos, ¿no? Pero ahí y echándole con todo a la víctima. Efectivamente, también hay esa situación, ¿no? Que incluso sale la semana pasada el presidente del tribunal a decir, ya paren con estas declaraciones, porque se habla de situaciones hasta de petición de dinero, tienen que parar con estas declaraciones porque a nadie ayuda. ¿No? Situaciones como esas son las que se están dando. ¿Qué dice el fiscal? Como bien mencionaba en la comparecencia, no teníamos el nombre, por eso nos atrasamos, por eso no pudimos actuar a tiempo. Las asesoras nos dijeron, no, vamos a seguir aportando datos. Ese es el proceso, ¿no? Y al final estos 2 jóvenes, Jorge N. y Yeshua N., pues son los que terminan entregándose. Que querían que se lo llevaran esposados, ¿no? Para que no hicieran esfuerzo. Me llamó la atención que no entraron por la puerta donde entra cualquier persona a hacer un costado. No, se entraron por un costado, no entiendo por qué. Seguridad. Puede ser, pero me llama la atención y la verdad tendríamos que saber por qué se presentó esa situación. Entonces, a mí, ¿sabes qué me hace pensar? Si tú entras por una puerta lateral a la que nadie tiene acceso es porque ya habían avisado a la hora que llegaban. Y bueno, claro, si no, ¿quién te abre la puerta? Con la autoridad de interior y dices, ¿y por qué? ¿Acaso cuando Susan fue a presentar la denuncia, también le abrieron la puerta lateral o tuvo que ir a presentarla de manera directa y entrar? El trato tiene que ser... Y horas antes de la comparecencia. Apegado a derecho, porque ni siquiera igual, porque no puedes tratar igual a las víctimas que a los victimarios, a los presuntos victimarios, para hablar propiamente en el sentido Pero estricto. no has dicho que horas antes de la comparecencia. Además, pues casualmente. Sí, ¿no? Casualmente sucede horas antes de la comparecencia, como también, hay que decirlo, al cierre de esa misma comparecencia, pues agarran a un gran capo mexicano de los cárteles aquí y se anuncia al cerrar la comparecencia con bombo y platillo por parte de la secretaria lo que había sucedido y que habían detenido a este personaje y a una mujer que además eran de los más buscados, ¿no? Que qué bueno que sucedió de esa forma, pero regresando Tenemos esperanza, a este caso, igual y así agarran a todos los que nos faltan. ¿Verdad? Ojalá. Regresando a este que caso, haya más comparecencias. Es verdaderamente lamentable 6 el manejo, de nueva cuenta, la revictimización hacia Susan, hacia su familia, porque además ya entonces en esta hazaña de desacreditarla, ha sucedido todo. Yo les comparto, hace unos días estaba en una reunión, había hombres y mujeres de diferentes edades y con diferentes profesiones, y alguien comenta en esa reunión, sí, lo que pasa es que ella los invitó a su departamento, y ella estaba, y en ese momento me volteé y dije, a ver,
que quede claro, y es algo que le tiene que quedar claro a quienes nos están escuchando, no importa si eres escort o no, no importa si te dedicas a vender favores sexuales, no importa si eres monja, no importa si eres abogada, no importa lo que a ti te dediques. Si tú dices no, es no. O sea, no importa si te recibí en tanga en mi casa, eso no te da derecho Así es. a que tú me hagas algo. Si yo digo no, es no. Y esa es la palabra fundamental. Entonces, lo que yo he visto en redes y en comentarios es esta virulencia con la que han pretendido, volviéndole a echar la culpa a la mujer, Así es. de que ella es la que propició que eso sucediera. Y eso es de verdad que hoy, en el 2025, sigamos pensando así, sigamos comportándonos de esa forma, porque si uno abre cualquier publicación... ¿Pero por qué se tuvo que llegar a todo eso, maestra Adriana? Porque la justicia no fue pronta y expedita. O sea, no llegó en el momento que tenía que... Pero todos y ya estaban las órdenes de aprehensión. Y no pasaba nada. Tuvo que salir la mamá. Sí, así es. A dar la cara para que le identifiquen. Sí. Para que le identifiquen, para que empiece a moverse esto. No, eso es terrible. Claro. Yo entiendo el dolor de las madres de estos muchachos y obviamente entiendo, porque es una situación complicadísima la que están enfrentando, pero eso no le da posibilidad a nadie de agredir de la forma en la que se ha agredido a una presunta víctima, tampoco de agredir, pero la verdad es que si yo comparo lo que he visto en redes, las agresiones hacia la víctima han sido mucho mayores que las agresiones hacia los jóvenes. Muchachos. Misoginia. Misoginia absoluta y total. Esto es el reflejo de la sociedad. Esto es una sociedad donde seguimos con una misoginia brutal. Y ayer los vinculan a proceso. Eso no puede ser. Y ayer los vinculan a proceso y dice el juez que encontró los elementos. Claro, porque si no te vinculan. Claro. Claro, pero ahí está el asunto, ¿no? De lo que está hablando la maestra Adriana. Bueno, y es que hay una presión social en este caso. Pero tuvo que hacer así para que pudieran... Bueno, el Centro de Justicia para la Mujer, les hacen la revisión, que eso también se lo pregunto al magistrado Miss. Le digo, bueno, ¿cómo se puede, pues sí, saber como si fue una violación en realidad? ¿Se puede comprobar una violación? Y él me señala, claro que se puede, sí, claro. Difícil, pero se puede. Y el Centro de Justicia tiene que hacer toda psicológica, física. Y él dice, y ahí sale, es una probabilidad, y una vez que se da ese dictamen, pues ya inicias que fue lo que inició esta muchacha. Si no se puede integrar una carpeta. Efectivamente. Si no hay los elementos del que habla Nomero, simple y llanamente. No solamente es que yo llegue y diga, es que me violaron. A ver, espérate. Entonces ellos tienen las herramientas a través de psicólogos de trabajo social, a través de médicos que permiten hacer la investigación e integrarla y poder decir, hay un presunta en la comisión de un delito. Entonces sí, integrarse una carpeta y entonces sí, mandarlo al juez y la posibilidad de que se emita una orden de aprehensión. Si no, ¿cómo? No solamente porque me dé la gana. Pero pues las autoridades no actuaron a tiempo. No actuaron a tiempo y bueno, también vamos a hablar de eso antes de que nos acabe el tiempo, y es el tema de que pues, la directora del Instituto de la Mujer, que debería también estar al pendiente, en 4 o 5 meses del caso, no ha hecho ni una sola postura al respecto. No ha dicho, eso y de nada. Le hemos dado a lo mejor la atención psicológica a esta muchacha, le hemos dado seguimiento, no hay ni un comunicado, ¿no? Que ahora que tienen esa que están envíe comunicados, ni un comunicado, ni una letra le han dedicado a este caso de Susan, y pues ya sabemos por qué, no están de vacas preparando viajes, ¿no? Internacionales. Y creo que además que no solamente también de ¿no? Yo creo que el compromiso de las autoridades es ese, estar ahí al pie del cañón, claro. Y que todos los asuntos que lleguen, por eso es tan importante o por qué se había concebido el Centro de Justicia para las Mujeres como una política integral, porque todos teníamos que estar cuidando, no a aquella importante, no, a todas, porque todas tienen sus problemáticas y sus peculiaridades, tratando de salvaguardar no solamente a la mujer, sino a la familia de manera integral, porque lo necesita, porque lo requiere.
Y porque si la autoridad no está dispuesta a hacerlo, con todas las instituciones que están ahí, Sí, no hay manera. La protección. Exacto, no integral. hay manera de que se pueda realmente salvaguardar los derechos de ellas. ¿Y qué es urgente? ¿Es urgente? Es tan urgente. El tema urgente es que quien esté al frente de la institución que sea, realmente esté comprometida con el tema, como debe de ser. No solamente... Y las fiscalías también. Y por eso porque todas, hay que decirlo, por el eso Centro de todas, Justicia para las todas. mujeres no depende del Instituto de la Mujer. No, depende no, de la la fiscalía. No. Sí, Es sí, de la la fiscalía. fiscalía. Y la fiscalía le debe de dar recursos. Y si te encuentras un fiscal que no le interese el tema, bueno, o que pues no le exacto. entienda el tema, pues entonces los centros de justicia Sí. se convierten en lo que una estamos. oficinita. Exacto, no en una tiene nada, sucursal. en una sucursal. En una sucursal. Sí. No en la realidad para enfrentar la problemática que se tiene. Sí, pero Era lo que... Ya hay 2 nuevos centros de justicia en Campeche. Sí, que eso claro. también me da Pero- mucho gusto. Sí, pero si están concebidos ¿dónde están los solamente otros para... dos? Cárcel Ajá. y de dónde Calquiní. está el problema de Araceli? El problema de Araceli Y ahorita de en las Cárcel. de los familiares que son mujeres también, de los secuestrados. ¿En dónde está? Ujú. En las cárceles. Si no hay compromiso, Esa es letra muerta. es letra muerta. Y el fiscal tampoco puede decir, en este caso, que desconoce, alguien dijo acá ahorita, no sé si Adriana o Liliana, que si no le entienda el tema, bueno, pues no podemos decir que el fiscal actual no le entienda el tema. No, Jackson sí le entiende. por sí lo supuesto, conoce. porque ha estado en el ambiente en otra administración, ¿no? Entonces, Sí le conoce. entonces bien. ahí también no es que no le entienda, le entiende perfectamente bien. Bueno, antes de despedirnos, dice Edith Méndez, ¿cómo no se va a criticar o juzgar si se dicen muchas sandeces al declarar sobre el tema que se ignora y no se tiene propuestas y sobre todo soluciones reales y afectivas? Dice, no solo a alucinar en un mundo de fantasía como en este gobierno surrealista. Por el tema de la Sí, cómo no. gobernadora. Sí, cómo no. Dice David Natanael, por favor, aviso a CFE, llevamos 10 horas sin luz en varios sectores de Colonial Campeche, Ay, Dios mío. entre Xcaret y Espinosa, en la Campechén, entre Xcaret y Espinosa Blanco. Se incendió un transformador, que se revise. explotó ayer. Ayer notificó y no fue atendido. Gracias. Edmundo Dantes, el gran problema del campechano, vivir de la esperanza. No levantes la voz, prometieron algo, no grites, prometieron. No, eso debe de acabar para el Así campechano. Y dice Jesús Pelícano Carballo, pues miren, son madres, tienen que defender a sus angelitos. Miren, para mí los 3 canijos, dice, son tremendos hijos de... Ahora resulta que son unos santos, no me la creo. Bueno, son los mensajes que nos dejaron el Gracias. público el día de hoy, Así es. a los cuales le agradecemos que nos Y estén. CFE, por favor, atiendan ese y otros sectores de Campeche que están igual. Pero esas son parte de las cuestiones por las malas decisiones y políticas. Resulta que el mantenimiento a la red eléctrica... ahí está lo no del hay tema dinero de para el Atasta, mantenimiento, y esas son las consecuencias. Los Todavía no transformadores empiezan se la obra. queman unos y otros y bueno, No hagas olas. así es. No hagas solas, pues es que No hay que hagas decirlo. No, pero hay que decirlo. Hay Claro. que decirlo. Luego está el sufrimiento de que ahí paran los camiones, paran el flujo vehicular y el problema es para toda la península y para todos. tercero, Entonces, ¿por cuarto qué? de quinto. Entonces, Y ayer el rayo cayó y le pegó a varios, ¿eh? Ya cayó por ahí de granjas, ahí se vio y tuvo muy muy fuerte. Bueno, pues agradecemos que nos hayan escuchado el día de hoy y nos hayan visto a través de redes sociales. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.